this one's still got claws. Vos sabés qué pasó acá. Hicimos una película que se llama Los Ojos del Abismo, que se va a estrenar comercialmente el 11 de diciembre, que tuvo participación en varios festivales y que en breve seguramente se encontrará algún streaming para que la puedan ver. La película tiene su origen en el año 2009, cuando empezamos a pergeñar algunas ideas. Originalmente no era lo que hoy es, evidentemente, tras un tránsito de 17 versiones de guión. Originalmente surgió como un proyecto en donde me gustaba el concepto de filmar una película dentro de un barco, que fuera una suerte de cementerio flotante. Barco habitado por la muerte. Digo, qué interesante era contar esa historia. A medida que fueron pasando las versiones, la incorporación de Gonzalo Ventura, Albert Fase, luego Luciano Saracino, fuimos trabajando diferentes versiones hasta llegar a la número 17. En todos estos años pudimos transitar diferentes ideas. Hasta un momento llegó el concepto Malvinas, que nos parecía que nos atravesaba y tenía mucho que ver con este contexto marino, con esta idea de la historia, el pasado. Nos pareció que era como muy oportuno y teníamos algo para decir. Desde ahí fue que nos acercamos a esta historia a Malvinas. Nos atravesó la anécdota y pensamos que era perfecto como un soporte para contar esto que queríamos decir. El proceso de guión demandó varios años, mucho tiempo, porque no conseguíamos los recursos para que esto ocurriera. Era una anécdota que requería de un valor de producción concreto y no lo encontrábamos. Eso permitió que pudiéramos desarrollar varias versiones durante mucho tiempo, con mucha voluntad, pasión y perseverancia. Porque la verdad, siempre a uno le preguntan, ¿pero esta la vamos a hacer? Y yo siempre digo que sí, claro, porque jamás te voy a decir que no. Pero la verdad que hay momentos que perdés la fe. Después de tantos años, 2009, 2025, digo, en el tiempo pasaron muchas cosas. Y eso nos permitió desarrollar ideas con mucha fe, con mucha voluntad, con perseverancia. Seguimos navegando hasta que ocurrió el milagro, que apareció el barco que necesitamos para que la película ocurriera. Y desde ahí puedo decir que fue muy oportuno, porque nos permitió agotar todos nuestros recursos y decir, lo dimos todo. Digamos, esta era la historia que queríamos contar. Y fue un trabajo de interacción, muy creativo, de play role, donde jugábamos las escenas, donde dialogábamos, donde interveníamos permanentemente. La verdad que fue súper creativo y lo agradecí un montón, porque además de ser talentosísimos, son gente muy bella y era muy fácil poder trabajar con ellos. Así que me enriquecí un montón. Creo que entre todos aprendimos y no somos los mismos que empezamos hace tanto tiempo. En realidad las películas me hablan y de alguna manera yo interpreto. En realidad no parte de un concepto unificador. A medida que voy avanzando y empiezan a incorporarse criterios y artistas, empiezan a aparecer visiones y uno termina siendo como un conductor de esas ideas, atravesado por un montón de gente muy creativa que tiene mucho para aportar. En ese sentido creo que uno va descubriendo qué es lo más favorable para lo que queremos contar. Empezó a aparecer el espíritu de los 80, empezó a aparecer determinados géneros y referencias que nos empezaban a decir para qué lado iba la música, para qué lado iba el color, para qué lado iba el encuadre, para qué lado iba todo el aspecto formal. Se revela de alguna manera en la construcción, que es algo que la inteligencia artificial desde un prompt no me lo permite. Me parece que lo que permitimos acá es una demostración de lo que podemos hacer usando nuestra inteligencia orgánica, la experiencia en sí misma de podemos sumarnos criterio tras criterio y concepto tras concepto hasta que con todas esas capas le das la carnadura a una historia que originalmente yo no sé si la soñé así. La película se define a sí mismo en el proceso y eso es algo que agradecí muchísimo. La película se filmó en Cava. Tuvimos la suerte de contar con el apoyo de Prefectura, que nos brindó los recursos para poder anclar el relato en un barco. Nos dieron la posibilidad de sus recursos. Pudimos contar con un perro entrenado de Prefectura, que era una de las primeras cosas que yo pensé que iba a tener que cortar del guión por una cuestión de presupuesto. Sin embargo, teníamos 10 pastores belgas a disposición, entrenados, con personal especializado de Prefectura que coordinaba que estos animales estuvieran en orden. Finalmente, después de un casting prolongado, definimos que fuera Pampa nuestra protagonista. La van a poder ver en la película. Un desempeño actoral extraordinario, compitiendo solo con Verónica Intile. Y la verdad que fue una gran experiencia para mí. Ya había venido de dirigir un gato, Punto Muerto, y ahora tuve la oportunidad de dirigir un perro. La verdad que fue toda una experiencia. Difícil, debo decir que es desgastante, no lo voy a negar, pero amé poder hacerlo. Y después, hasta que no apareció esta oportunidad, digamos, tuvimos muchos nos, mucha gente nos dijo que no, muchas veces fuimos a golpear la puerta de muchos barcos, inclusive de la Armada, y nunca tuvimos respuesta, y sin embargo Prefectura se mostró muy abierta a este diálogo y a esta historia, lo cual no es un dato menor. Me parece que Prefectura nos haya brindado la posibilidad de contar este cuento, no habla mal de ellos. Estamos rodeados por la inteligencia artificial. En un mundo como ese al que vamos, poder improvisar me parece que lo significa todo, y mucho más ahora. A mí me gusta tener el rigor de una historia que sé que quiero contar y sé lo que quiero decir, pero si no tengo esa posibilidad de improvisar, de encontrarme con la vida misma en el lugar y poder adaptarme a lo que pasa, que es lo que también pasa con los personajes, pierde mucho sentido la tarea. Entonces, de alguna manera, creo que el estímulo que me llegan de los actores enriquece sin duda la película. De los técnicos también, permanentemente. Si yo tengo algún talento, es el saber rodearme de las personas correctas y escucharlas.
escucharlas. Y esa es la otra parte. Saber escuchar y tomar lo que te dicen para poder mejorar una historia entre todos, para lograr una mejor obra. Y en ese sentido se ensayó mucho, inclusive hay escenas de acción y pudimos ensayarlas antes del rodaje, inclusive pudimos ir al barco antes del rodaje en la locación misma donde iban a ocurrir las acciones, pudimos ensayar con los equipos para poder no tener que improvisar, porque vos no tenés tantos recursos, es una película de bajo presupuesto y de alguna manera no tenemos los recursos para tener largos ensayos o que algo falle, no tenemos ese espacio. Entonces la planificación en esos sentidos, en esos casos, es clave para que todo fluya. Hubo muchas escenas que fueron un desafío. Primero la película es un desafío, porque las películas debieran no ocurrir a veces, porque estás años y pensás que no van a pasar y pasan. Y, o sea, ese ya es un desafío que me supera. A veces hay tantos proyectos que uno sueña y está tan difícil el contexto actual que ya el desafío de estar narrando es un montón. Es una película de 4 semanas, por ejemplo. Eso para mí fue un desafío. Es eso con un equipo reducido dentro de un barco. Es un barco real. Y eso también me gustó mucho porque en un mundo de Unreal o de CGI o de inteligencia artificial pudimos afectar a los actores con objetos que estaban ahí presentes y eso a mí me pareció que fue complejo. Reconstruir la geografía de un barco en la cabeza de un espectador que no conoce el espacio. El espacio era muy limitado y sin embargo los laberintos de la mente son otra cosa y se construye una identidad de barco diferente. El barco termina siendo un personaje, pero es un desafío dentro de esos espacios tan reducidos poder llevar adelante esa narrativa. Trabajar con perros fue un desafío, trabajar con maquetas. Tuve el regalo divino de conocer a la gente del CAMNE, que son unos señores mayores que tienen la oportunidad de jugar con juguetes extraordinarios de unos 2 metros, submarinos, barcos, aviones, con una precisión extraordinaria en el detalle. Yo quería tener cierto verosímil sin entrar en el territorio de lo digital y trabajar con maquetas fue como un regalo, fue como para mí algo muy, muy divertido, que me pareció también muy difícil para hacer verosímil, construir un verosímil con esos objetos, pero que la verdad que era cuestión de iluminarlos porque eran maravillosos. La película tiene cantidades de desafíos que tienen que ver con el afrontar nuestra realidad en un contexto desafortunado con el que nos toca hoy con el Inca, frente a la falta de recursos, soñar con una película como esta es de una ambición desmedida en un punto. Creo que estuvimos a la altura del desafío. Fue muy arriesgado y una amenaza de un Inca que iba a desaparecer. En ese contexto de decidir hacer esta película, eso es un desafío que es desproporcionado en la medida que te están diciendo que te voy a cerrar el Inca. No lo cerraron, pero de alguna manera dejó de ser funcional. Ya no funciona. El Inca no tiene razón, digamos, en la medida que no hay aporte o apoyo a los productores y al fomento. Es un sistema que no está funcionando. En ese contexto salí a filmar y hay que estar un poco fuera de sí. Si lo pensás, no lo haces, sería. Ese creo que fue de lo más valiente que tuvo esta película a la hora de la verdad.